muy hermoso en el que vamos a tomar conciencia, porque realmente es una experiencia en la que se toma conciencia de que vamos a identificar quién es el que inspira la palabra de Dios, ¿sí? A ver si acá. Entonces, pues en primer lugar, ese gran inspirador de la palabra es el Espíritu Santo. Y lo dice la misma palabra de Dios. Ustedes ahora veían esta imagen tan linda que prepararon, pues, las organizadoras de todo este evento tan lindo, y era segunda de Timoteo 3:16. Yo solo puse una frasecita cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil, y allí va a decir un montón de cosas. Yo solo puse para enseñar, pero ahora tomamos como más conciencia de todo lo que dice allí. En primer lugar, inspirada por Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha movido los corazones de tantas personas a través de la historia yo diría, pues en primer lugar del pueblo de Israel, pero después de toda la humanidad, de todos los que le han abierto el corazón al Señor para ir viviendo esta experiencia, porque pues en primer lugar están los que escriben la palabra, pero también los que vamos escuchando la palabra de una u otra manera. Entonces, pues yo quiero tomar ahora un texto de San Pedro, también de la segunda carta de San Pedro, donde nos dice claramente: tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levanten vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Este texto es de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Entonces nos habla, miren bellamente, nos habla de los profetas que a través de la historia nos han traído pues esa palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque han sido inspirados por el Espíritu. Se decía en el Antiguo Testamento Espíritu de Dios, pero luego de que viene Jesús se llama Espíritu Santo. Entonces nos dice, es que nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que han sido los hombres que, movidos por ese espíritu, han hablado de parte de Dios. Entonces esto es el centro de esta enseñanza, porque, y San Pedro nos lo dice muy claramente, porque toda la palabra de Dios ha sido guiada por el mismo Espíritu de Dios, que ha movido esos corazones. Entonces, por ejemplo, en la enseñanza que les hizo Liliana y Juan David, donde les habló de ese profeta Oseas, me dijeron, ¿sí? Les habló de Oseas. Pues ese profeta habló desde su relación de pareja en ese momento histórico, ¿cierto? Y lo aplicaron a la relación de Dios con el pueblo de Israel y también a sus infidelidades, a la infidelidad del pueblo de Israel. Dios nunca es infiel, Dios es siempre infiel, ¿cierto? Pero la infidelidad del pueblo de Israel, entonces lo llevó como a toda esa crisis, esa dificultad, pero también a esa declaración de amor de Dios, ¿cierto? Entonces, así cada profeta, el profeta Amós, por ejemplo, habla desde las necesidades de los pobres, y no solamente en esa época, hoy lo podemos ver cuánta necesidad hay en tantas personas, ¿cierto? Entonces, en esa experiencia de cada profeta,
Dios se fue revelando, reveló su mensaje. Pongamos en Amós, ¿cuántas veces llamaba a las personas que fueran, por ejemplo, los que tenían haciendas? Él era un agricultor y entonces él se daba cuenta de que a los jornaleros muchas veces no les pagaban lo justo, no les pagaban a tiempo. Y todo esto lo denuncia este profeta en su libro. Entonces, cosas como así. En cada uno de los profetas hay una historia, digamos, de salvación, pero es también la historia que Dios va escribiendo y que va, digamos, forjando en nuestra propia historia. Y todas esas historias se asemejan a las nuestras, porque así como les digo, pues cada uno de nosotros también hemos vivido una relación. Y aunque, bueno, aunque cada uno tenga su estado de vida, pero en algún momento hemos vivido un momento, pues, de enamoramiento. Entonces, todo esto lo refleja, por ejemplo, Oseas. Y es la historia de salvación. Pero lo que más quiere Dios es que descubramos que Él quiere ser ese amor de nuestra vida, que Él quiere amarnos siempre, ser fiel siempre y que nosotros le correspondamos en ese amor. Bueno, entonces así pues como con un ejemplo, ¿cierto? De cada uno de esos profetas, pero podríamos verlo en todos los profetas, pero de una manera más especial lo veremos en Jesús, que es el hombre que ha descubierto a ese Padre amoroso, que realmente es el Hijo amado de Dios, pero él poco a poco en su vida fue descubriendo esa relación con Dios Padre muy auténtica, muy real, muy viva y a la que nos va a invitar a cada uno de nosotros. Entonces, esa inspiración también podríamos ver pues como una meditación que nos trae la Dei Verbum acerca, pues es San Jerónimo el que trae esta meditación y dice, pues yo lo titulé así, leer e interpretar el texto en el mismo espíritu en que fue inspirado. Entonces, digámoslo que esto es un primer paso primordial, ¿cierto? Nosotros leer e interpretar el texto en el mismo espíritu en que fue inspirado. Y ese primer paso va a ser con el Espíritu Santo. Entonces, San Jerónimo dice, está firmemente convencido de que no podemos llegar a comprender la escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que ha inspirado cada partecita. Como les decía ahora, ¿cierto? Cada libro, cada historia, cada acontecimiento. Este relato o esta meditación está en el Verbum Domini, número 16. Esa es una exhortación apostólica que sacó hace unos años el ya ahora emérito Papa Benedicto XVI, ¿cierto? Entonces, él sacó esa exhortación que es toda meditando la palabra de Dios y ese es un trocito pues que nos trae San Jerónimo. Ahora, vamos a identificar una segunda parte en cuanto a la inspiración, porque no se escribió como mágicamente la palabra, no. Hay, pues estos personajes que escriben la palabra son llamados a través de los tiempos los agiógrafos. Agiógrafos, es decir, los autores de estos libros sagrados, que son realmente los auténticos responsables de lo que escribieron. Entonces lo hicieron de acuerdo con su ambiente, sus circunstancias, con su mentalidad, con su ingenio, con sus capacidades. En cada uno de estos libros tenemos la impronta del autor o autores que intervinieron en su composición. Entonces, la introducción de Lucas, por ejemplo, a su evangelio es un claro indicio de la tarea y la responsabilidad del auténtico autor que indaga, se informa y busca el dato exacto. Esto es tomado de un curso muy excelente que se llama Curso de Biblia y es de un autor que se llama Tirso Cepedal, ¿sí?
Entonces les explico un poquito. Los hagiógrafos son esos autores de cada uno de los libros. Por ejemplo, ahora les hablaba pues de Oseas, de Amós, está también Isaías, está Ezequiel, y cada uno tiene su historia. Jeremías, todos esos profetas, ¿cierto? Pero también en los evangelios, ahora mencionamos el de Lucas, el evangelio de Lucas, porque comienza precisamente diciendo que él ha recopilado todas estas historias cuidadosamente, ¿cierto? Porque él las investigó, dice, y directamente con los servidores del evangelio, o sea, los que vivieron al lado de Jesús, los que vivieron todas esas experiencias de salvación, en los milagros, todo esto. Me refiero a Lucas, pero cada uno de los evangelistas fue así, empezando por Marcos, que es el evangelio más antiguo, fue el primero que se escribió. Entonces, cada uno de estos textos fueron recopilados precisamente para contar la historia de salvación. En el caso de los evangelios, la historia de Jesús, ¿cierto? Entonces, como les decía, esos autores, supongamos Marcos, que Marcos es muy especial. A mí me encanta Marcos porque es el más cortico de todos los evangelios, apenas tiene 16 capítulos. Y la historia de Marcos es que él era discípulo de Pedro. Él no conoció, o bueno, seguramente sí conoció a Jesús personalmente, no lo podemos asegurar, pero fue más discípulo de Pedro y caminó más con Pedro. Entonces fue el que se puso a recopilar todos los datos que Pedro sabía, ¿cierto? Acerca de Jesús, ¿cierto? Y también seguramente con cada uno de los, digámoslo así, los que fueron sanados por el Señor, los que vivieron la experiencia de Jesús, él los entrevistó y fue recopilando pues todas las historias. Entonces, por eso, en el caso de Marcos sería ese agiógrafo, es decir, ese que puso por escrito esos acontecimientos. Así se llama entonces el agiógrafo. Ahora, vamos a ver que en esta experiencia pues de esos libros inspirados, Dios es causa de esos libros sagrados, ¿sí? No porque Él los haya escrito, porque hay veces como que las personas creen que como que Dios mágicamente va escribiendo los libros, no, no es así. Dios es causa y aquí decimos no porque Él los haya escrito, sino porque Él ha sido causa de que el agiógrafo, o sea, el escritor, los escribiese. Mediante ellos es causa del plan de salvación contenido en la escritura. Él les ha promovido, les ha asistido, les ha inspirado. No sé si ustedes vieron la meditación tan linda que hizo la hermana Rosemary en el segundo encuentro internacional de la palabra que organizó la Escuela Bíblica. Y ella en un momento hablaba en que cuando tomaba la Biblia, pero eso lo dice un santo, lo que pasa es que yo no recuerdo exactamente cuál es el santo, pero, y no quiero, pues como que dudo, entonces digo, no quiero equivocarme, pero ella decía, hay un santo que dice que cuando tomamos la palabra de Dios como que escuchamos voces, o sea, en nuestro interior vamos escuchando esa voz que nos habla, es la voz de Dios, ¿cierto? Igualmente, pues, como para estos personajes que van escribiendo la palabra, ellos van viviendo una experiencia de Dios muy hermosa, cada uno de ellos. Y entonces ahí en esos acontecimientos de su vida van descubriendo que Dios les habla. Y es por eso que son motivados por el Señor como que esto lo tengo que escribir, porque no se puede quedar solamente conmigo, sino que lo tengo que compartir con otros. Entonces, esa ha sido la experiencia, yo digo, espiritual, la que va moviendo el Espíritu Santo precisamente a cada uno de estos autores. Ahora,
La Sagrada Escritura es esa palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por eso la llamamos Sagrada Escritura, porque es inspirada por el Espíritu Santo. De ese modo se reconoce toda la importancia de ese autor humano que ha escrito los textos inspirados y al mismo tiempo a Dios como el verdadero autor. Entonces aquí es muy bello. Esta expresión también es de Verbum Domini, pero como voy a hablarles algo más de este párrafo, en la otra diapositiva, antes todavía no les he dicho en qué numeral está. Enseguida les digo. Ahora, nos dice que hay una conexión entre ese tema de la inspiración y el de la verdad de las escrituras. Y esto también lo dice recordando la doctrina del Concilio Vaticano II sobre este punto. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Esto es del Verbum Domini, otra de la exhortación que les mencionaba, Verbum Domini número 19. Entonces, les explico un poco. Pues aquí, esos libros inspirados siempre nos van a enseñar la verdad acerca de esa historia de salvación que a través de la Sagrada Escritura vamos conociendo a través de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento y de una manera especial en el Nuevo, porque con Jesús se nos revela a plenitud la verdad. Entonces, es esta certeza que cuando leemos estos libros de la Sagrada Escritura siempre van a tener la verdad acerca de Jesucristo, porque realmente el Antiguo Testamento está esperando al Mesías, que es Jesucristo, al Salvador. Y en el Nuevo Testamento pues llega a la plenitud esa salvación que se da plenamente en el Mesías, en Jesucristo. Entonces, esa es la experiencia pues de la verdad. A veces nos hacen interrogantes, bueno, pero es que, por ejemplo, en el Génesis, sí está diciendo la verdad sobre que Dios creó al mundo de esta manera. La verdad es que esos textos no se pueden tomar al pie de la letra. Y algunos dicen, pero es que no coincide con la teoría de la evolución, el Génesis. Y lo que pasa es que la Biblia no es un libro científico, ¿cierto? La teoría de la evolución sí es una teoría científica, investigada por todos estos personajes, pues, de la ciencia, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos trae, y de una manera especial los 11 primeros capítulos del Génesis, son unos relatos que son relatos que no son historia al pie de la letra, sino que son relatos, podríamos decir, como especie de figurados, ¿cierto? Porque la manera de redactar los textos en el Antiguo Testamento, en este caso pues del Génesis, esos 11 primeros capítulos, eran pues como pensamientos, maneras de interpretar cómo había sido creada la humanidad, cómo había sido creado el hombre. Entonces, allí son textos más filosóficos o como de un pensamiento, pues, estilo israelita, que es oriental, ¿cierto? Entonces, no pretenden ser una historia hacia el pie de la letra. A partir del capítulo 12 del Génesis, cuando ya nos habla de Abraham, ese sí es histórico netamente, porque este personaje sí existió tal cual, ¿cierto? Entonces, en el Génesis esas primeras figuras son maneras de interpretar cómo Dios creó al hombre, ¿cierto? Dándole una figura, ¿cierto? Bueno, ahora, entonces vamos a ver ahora
que esa palabra de Dios que hace esta conexión, como les decía ahora, entre, sí, entre todas esas experiencias, digámoslo así. Y ahora yo les quiero traer en como en este texto de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, de segunda de Timoteo 3, 16, 17, que ustedes incluso lo habían tomado al principio, me pareció muy hermoso. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, por tanto, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma equipado para toda obra buena. Aquí traje una foto que esto es real de los monjes benedictinos. Y quise traerlo por esto. Aquí están entronizando la palabra de Dios antes de hacer la lectura, allá en monjes benedictinos, en el templo de ellos. Y el que lleva la cruz se llama Andrés Torres, es un hermano, pues monje benedictino, que hacía parte de nuestra escuela bíblica hace unos años. Entró al grupo de jóvenes profesionales y allí vivió la experiencia de Dios por primera vez. Y tuvimos la dicha de ir a la consagración de él, Oscar y yo, nos invitó a la consagración de él, fue en enero del 2020, antes de que iniciara todo esto de la pandemia. Y quise traerlo por esto, porque cuando compartíamos con Andrés, que nos contaba un poco de su testimonio, cómo a través de la palabra de Dios el Señor le fue inspirando ese deseo de seguirlo, entregándole totalmente su vida al Señor allí en Monjes Benedictinos. Entonces, cómo él fue aprendiendo o dejándose instruir por la palabra, ¿cierto? Dejando tocar su corazón, su vida, dejándose guiar por la palabra de Dios. ¿Cómo nos da el testimonio? Y les cuento un poco. Él trabajaba incluso como publicista en una empresa grande de Medellín y fue un día que lo invitó una compañera de la comunidad en la escuela bíblica, lo invitó a orar en monjes benedictinos y se fueron un fin de semana. Y él dice que él vivió una experiencia de Dios tan maravillosa que ya después las vacaciones, no fue solo ese fin de semana, sino que ya las vacaciones que tuvo, pues las dedicó todas a quedarse en monjes benedictinos. Tenía como 15 días de vacaciones y entonces se fue todos esos días para allá, para monjes benedictinos. Y él decía, y yo comencé a sentir un llamado del Señor muy profundo. Sin embargo, al año siguiente su mamá se enfermó mucho, le dio un cáncer muy agresivo y él era el único hijo que quedaba con la mamá, acompañando a la mamá. Entonces, incluso se tuvo que retirar del trabajo para dedicarse a cuidar a la mamá, pero que lo hizo con tanto amor y con tanta entrega, porque él decía, yo veía que mi mamá me necesitaba y que yo tenía que ser Jesús para mi mamá, acompañarla a todas las citas médicas, los tratamientos, la tuvieron que operar, hacerle después quimioterapia, bueno, fue un tratamiento tremendo. Pero él decía, yo aproveché ahí para orar más, para leer la palabra, para estar todos esos momentos con mamá, acompañándola, pero leyendo la palabra. Entonces fue algo muy lindo y él nos decía, y mi mamá logró sanarse, salir adelante, bendito sea Dios que se sanó completamente de ese cáncer. Y entonces ya él comenzó a preparar, bueno, a ir nuevamente, volvió a monjes benedictinos y ya comenzó a sentir ese llamado de hacerse monje. Y entonces comenzó todo el proceso de preparación y aceptó entonces como ese reto, se preparó como durante 2 años y después ya resolvió hacer toda esa consagración.
Les cuento toda esta historia porque todo este testimonio, porque es que la palabra de Dios nos va moviendo a cada uno de nosotros y no quiere decir que pues que nos hagamos todos monjecitos, no. La verdad que nuestra vida de casados o solteros o pues como en el estado de vida que estemos, el Señor nos va llamando a escuchar su palabra y a dejarnos guiar por ella. Y ese es, digamos, el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, que escuchándolo a Él, vamos viviendo esa historia de salvación, una historia de salvación en la que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices. Eso es lo que en definitiva el Señor quiere, que seamos muy felices, que le entreguemos todo nuestro ser a Él y que en medio de nuestra vida común y corriente, en medio de nuestro trabajo, nuestra familia y todas las actividades que realicemos, pues que el Señor esté siempre con nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere, que estemos unidos a Él y escuchando su palabra y dejándonos inspirar por el Espíritu Santo. Entonces vivamos el proyecto de Dios como lo vivió Jesús, escuchando al Padre amoroso y dejándonos guiar por Él, haciendo la voluntad de Él cada día. Entonces, esa es como la inspiración. Y como les decía, va muy guiado con la verdad en la Sagrada Escritura. No podemos dejarnos confundir o a veces desorientar, porque muchas veces pues hay como confusiones en este aspecto de la verdad. Pero como Jesucristo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estamos unidos a Jesús, la verdad que siempre tendremos claridad en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y también pues con la comunidad que nos va apoyando, nos va ayudando en esta guía espiritual, porque tampoco estamos solos, estamos con nuestra iglesia católica, ¿cierto? Y con la pequeña comunidad que cada uno de nosotros tengamos, vamos buscando pues esa orientación. Entonces siempre vamos unidos con la palabra de Dios, con la oración, la Eucaristía o los sacramentos, que todos esos sacramentos son importantes, los que cada uno viva, ¿cierto? También, pero pues la palabra será siempre central para nosotros, sin dejarnos que quitar lo más valioso para nosotros, que va a ser esa presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y recordemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando al mismo Jesucristo. O como lo dirá San Jerónimo, es que realmente si no conocemos la palabra, no podremos conocer a Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos inspire, el que nos mueva. Por eso vamos a pedir el Espíritu Santo, para que venga en ayuda de nuestra debilidad, porque muchas veces nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Por eso te invito a que tú mismo le digas al Señor, ven Espíritu Santo, ven, lléname de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Ven, Espíritu Santo. Queremos que nos vayas motivando cada día a ese encuentro contigo. Espíritu Santo, tú que eres el amor del Padre y el Hijo, enciende nuestros corazones con ese fuego de tu amor. Que cada día nosotros, antes de leer la palabra, seamos sensibles a tu presencia, Espíritu Santo. Que pidamos tu presencia a través de la oración. Que tomemos esta tarea, esta disciplina de invitarte a nuestra vida, que seas tú siempre nuestro fiel compañero, Espíritu Santo, que vengas a nuestra mente, a nuestro corazón,
que vengas a habitar aquí en lo más profundo de nuestro ser, que seas ese maestro interior que nos vas guiando, que nos vas orientando, que nos vas ayudando y que cada vez que leamos la palabra, nosotros tengamos esa claridad, porque tú, Espíritu Santo, nos vas guiando e iluminando, nos vas mostrando el camino, la verdad y la vida. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo. Y yo te invito para que tú mismo le digas al Señor, ven Espíritu Santo, ven a mi vida. No quiero olvidarme de ti, sino que quiero que vengas a habitar en mi corazón y que estés presente en cada momento, en mi mente, en mis sentimientos, en mis fuerzas, en mis capacidades, que me invadas todo mi ser, que vengas a invadir también cada área de mi vida, ahí en mis relaciones familiares, en mis relaciones en el trabajo, en mis relaciones con cada una de las personas con que me encuentre. Que estés tú, Espíritu Santo, iluminando todo lo que yo hago, que todo sea para gloria y alabanza de tu nombre, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que me vaya orientando en cada instante de mi vida. Por eso te digo, ven Espíritu Santo, ven, lléname de tu presencia. Sí, Espíritu Santo, te pedimos que realmente nos purifiques, así como lo decíamos en la canción, que vengas a nuestro corazón a habitar como esa paloma que vuelve a su casa y llega a habitar en ella, que sea así, tu Espíritu Santo, que venga a habitar en mi corazón, el corazón de cada uno de nosotros. Por eso cada uno digámosles, ven Espíritu Santo, ven a mi vida a transformar, a liberar y que como agua viva nos haga resurgir, nos transforme, nos limpie, nos sane, nos libere de todo lo que nos separa de Dios, que no nos deja ser felices y que vengas a transformar, que con tu palabra y tu espíritu descubramos siempre tu perfecta voluntad. Invitamos también a María, Madre de Dios y Madre nuestra. Tú que eres esa mujer que ha sabido escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón. Tú que eres esa mujer dócil a la acción del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Madre, ora por cada uno de nosotros para que vivamos esa experiencia del amor del Señor como tú lo vives, tan cerca del Señor. Así queremos estar como tú, cerca del Señor, amando al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, como tú lo has hecho, Madre. Por eso, contigo, Madre, queremos decirle al Señor, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.